¿qué tal? Mi nombre es Nelson Galarraga y bienvenidos al mensaje del día de hoy. ¿Qué es ser egoísta? Cuando se llama a una persona egoísta o se le acusa de practicar el egoísmo, nos referimos normalmente a que dicha persona antepone en todo momento su bienestar personal o la satisfacción de sus deseos en contra del bienestar de los demás. Verán, un individuo egoísta, por lo tanto, es alguien que solo piensa en sí mismo, lo cual puede conducirlo a comportarse con mezquindad ante los demás. Por lo general, las personas egoístas sienten que son mucho más importantes que los demás. Se ven a sí mismos como el centro del universo y piensan que los demás deberían estar muy pendientes de él o ella y de sus necesidades. ¿Conocen a alguien así? ¿O se recuerdan de esta imagen? Así es el ego. La palabra ego en sí no aparece en la Biblia, pero sí aparecen los conceptos bíblicos, conceptos y principios relacionados con esta palabra. Su sinónimo es el orgullo y su antónimo es la humildad. Verán, la palabra ego significa yo en latín. La definición de Freud es la estancia psíquica que se reconoce como yo. Y esta parte que viene ahorita es muy interesante cuando él dice que es parcialmente consciente, que controla la moralidad y la medida de los instintos y de los ideales y la realidad del mundo exterior. Ahora noten que dice parcialmente consciente. Esto quiere decir que el yo realmente funciona en el inconsciente. Y cuando funcionamos en nuestra vida diaria con el inconsciente, no nos va bien. Alguien dijo, el ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. No podemos formular realmente una definición de lo que es el ego, pero sí podemos decir lo que no es. Y esto lo podemos ver con perfecta claridad, porque el ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres. Verá, es un pensamiento de que estás separado de tu Creador y un deseo de ser lo que Él no te creó. Comenzó todo esto en el día de la creación. El hombre escogió probar del árbol del conocimiento del bien y del mal y comenzó a percibir la realidad falsa que proyecta este mundo, solamente por ese libre albedrío que tenían. El entendimiento que obtuvieron por esa libre elección de comer o de no comer del fruto, le despertó el ego. Y veamos este ejemplo del resultado de haber comido de ese fruto. En Génesis 4, 8 al 10, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estaban ellos en el campo. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Verán, ese fue el resultado de esa lección de participar y de conocer el bien y el mal. Porque desde el principio Dios nos creó a imagen y su semejanza y por lo tanto no conocían bien ni mal. Pero ya el mal estaba hecho. Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Ese es el problema del ego. Santiago nos dice que el celo y la ambición proyectan confusión y maldad. ¿Por qué? Porque no forma parte de nuestra realidad. Cuando hacemos maldad, es nuestro inconsciente. Y no podemos dejarnos llevar por nuestro inconsciente, como dije antes. Son nuestras emociones, por lo tanto, hay que manejarlas. Y hay que aprender a no vivir en el inconsciente para poder vivir en la realidad que es en nuestro consciente. En su presencia, donde había maldad, ahora hay santidad. Claro, porque Dios es luz. El ego es una pesadilla horrible. Es un monstruo que nos persigue a donde vamos.
Es un monstruo que está escondiéndose bajo la sombra nuestra, mientras la luz nos ilumina por el frente. Por lo tanto, un milagro es lo opuesto al ego. ¿Por qué? Porque sus efectos y sus consecuencias serán totalmente diferentes. En él encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro. El milagro es lo opuesto al ego. Un ejemplo está donde antes había oscuridad, ahora vemos luz. ¿Qué es el ego? La oscuridad. ¿Qué lo hace desaparecer? La luz, el milagro que viene de Dios. Y es un sueño también como lo es el ego, pero este es un sueño divino. Es lo que se opone al ego, es decir, lo que se opone al odio, a la crueldad, a la necesidad de venganza, a los gritos, al dolor, al miedo, a hacer el mal, pensar en sí mismo o el deseo de matar, robar o engañar. Pablo menciona esto en Gálatas 5, desde el versículo 19 al 21, cuando dice, y manifiestas son las obras de la carne, es decir, el ego, que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivia, idolatría, hechicería, y tal vez ahora vienen aquellos que uno dice que no son tan graves, pero sí está en la lista, que es las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y Pablo dice que les ha molestado yo a ustedes continuamente, porque para los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Por lo tanto, hasta que hagas consciente al inconsciente, el inconsciente dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Son cosas del destino por vivir en mi inconsciente. Y la ventaja de vivir en el milagro, en el consciente, es que lo opaca. Porque su luz, al iluminarlo, elimina el ego. Es el inconsciente donde está el ego. Y solo Dios hace el milagro de cambiarlo. Y es aquí donde Cristo puede cambiar tu ego. Él es la antítesis del ego. Él es humilde. Si aprendemos a pensar como Él piensa y lo ponemos en práctica, el ego será chiquito y nuestra humildad se hará muy grande. Así es que cambiaremos al mundo. Por esa razón, en Miqueas 6, versículo 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte para andar con tu Dios. ¿Qué significa andar en justicia? Andar en rectitud, andar correctamente, de acuerdo a la voluntad de Él. ¿Qué significa amar la misericordia? Significa amar la compasión y no juzgar a las demás personas. Amarlos a todo el mundo como te amas a ti mismo. Y por último, ¿qué significa humillarte para andar con tu Dios? Significa que la humillación es la única manera como nosotros podemos combatir el ego, caminando hacia la luz. ¿Qué piensas? ¿Estás caminando hacia la luz?